Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie La Carta a los Hebreos y vamos con el tema número 9. Hoy se llama Cristo, autor de nuestra salvación. Vamos a leer del capítulo 2 solamente el versículo 10. Dice el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bueno, la primera parte de este versículo 10 nos deja claro el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo, que ya venimos hablando de Él todo este tiempo. Pero bueno, habla de Dios Padre y de Dios Hijo. Dice que Él, por su causa, todas las cosas son, y por su causa, todas las cosas subsisten. Él las sostiene. Él es el que tiene el poder de crear las cosas, el poder de sostener las cosas y el poder de mantener las cosas. Todo por Él subsiste. ¿Y qué es la palabra subsistir? Que existe todavía. ¿Por qué ha sido una realidad este mundo durante tantos años? Porque por Él subsisten, porque Él es el que la sostiene, Él la mantiene. Él es tan poderoso, pero en este mismo capítulo vamos a encontrar una paradoja, que quiere decir algo que parece contrario, pero no lo es. Dice que a Él le fue necesario padecer. Pero antes de que nos vayamos a esto, quiero analizar dos palabras. La primera palabra, convenía, porque dice aquí al principio, porque convenía. ¿Y a quién le convenía? A aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, a Dios. Al que sostiene, al que mantiene todas las cosas, a Él le convenía. Bueno, vamos a ver qué significa esta palabra convenir. Si lo buscamos en el diccionario Strong, nos vamos a encontrar que esta palabra tiene la definición de ser apropiado. Otra forma es estar llegando a ser, es ser en forma, ser adecuado o correspondiente a lo que se quiere. Bueno, entonces hay una cosa que nos va a decir aquí el mismo versículo 10, que dice que es la apropiada, la adecuada y que corresponde según el propósito que se está buscando. ¿Cuál es ese propósito? Dice que el propósito es salvarnos. ¿Pero qué fue lo que le convino para salvarnos? Por eso les decía que aquí hay algo como contrario. Nos está diciendo que Él es el dueño de todo, que es tan poderoso que por Él subsisten todas las cosas, pero en la parte final de este versículo nos dice que le fue necesario ser perfeccionado. Miren, voy a volver a leerlo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Se los voy a leer en otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, porque Él es quien los lleva a la salvación. Queda un poco más claro en esta versión. Entonces nos está diciendo que a pesar de que el Dios era perfecto y que Jesús es perfecto, Dios es perfecto y Jesús es perfecto, era necesario perfeccionar a Jesús. Ahora vamos a analizar la segunda palabra que les dije de este versículo, la palabra perfeccionar. Esta palabra también el diccionario Strong nos da una definición de completar, de lograr, consumar, acabar o cumplir. Si le cambiáramos esa palabra perfeccionar, podríamos decir que convenía a Dios completar por las aflicciones a Cristo. Lo estoy resumiendo mucho. Ahorita nos vamos a los demás puntos. O otra forma es que era conveniente, adecuado, consumar por medio de las aflicciones la salvación en Cristo. Por eso les decía, es como
como contrario. ¿Cómo? Si por Él las cosas subsisten y ahora es necesario que Él sea afligido. Pues sí, nos dice la palabra de Dios que así tenían que ser las cosas. Eso era lo correspondiente. ¿Y saben por qué, hermanas? Porque nuestra salvación es una gran obra, así que necesitó un gran sacrificio. Y el sacrificio es que nuestro Dios fuera completado por medio del sufrimiento. Y no porque le faltase algo o porque Jesucristo fuera imperfecto, sino porque Él, siendo el autor de toda esta creación que conocemos, también quiso ser el autor de nuestra salvación. Él nos hizo, Él nos creó, pero Él sabía que somos imperfectos. La humanidad es imperfecta. Cuando Él se hizo hombre, Él era un hombre perfecto, porque Él cumplió el propósito, como lo hemos estado diciendo, por el cual incluso Dios creó a Adán. Dios le dio autoridad, pero Él no pudo porque era imperfecto. Así que un hombre perfecto vino y lo cumplió. Eso está diciendo, Cristo fue perfecto en todo, y aun cuando Él sufrió y padeció y fue tentado en todo, Él nunca dejó de ser perfecto. Él consumó, Él logró, Él acabó y cumplió la obra de salvación para nosotros. Él es el único. A otra forma de decirlo, según el significado de convenir, que era ser apropiado, bueno, pues Cristo es el apropiado para ser el autor de nuestra salvación. No había otro ser, otra persona, no hay ser humano, no hay criatura que pueda ser el autor de nuestra salvación. No existe. Los ángeles, aun con todo su poder que tuvieran, no se compara al poder de Dios, que ya lo vimos aquí. Por Él seguimos existiendo. No existimos por el poder de los ángeles. Ellos no tienen parte en nuestra salvación, ni siquiera tienen parte en nuestra creación. Dios los hizo siervos, como ya vimos, y Dios los hizo parte del juicio, sí, pero no de nuestra salvación ni de nuestra creación. Todo esto es de Dios y a Él le corresponde toda la gloria, toda la honra. Él hizo todo para su propia gloria y para su propia honra. Él hizo las cosas correspondientes a lo que Él quería. Y fíjense que algo maravilloso es que Él quiso salvarnos. Y por eso Él quiso afligir. Él quiso quebrantar a Jesucristo. Pero Jesucristo no es ajeno a Dios. Jesucristo es Dios. Así que Él mismo se hizo carne y Él mismo quiso salvarnos personalmente. No quiso dejar eso para nadie más. Era tan difícil y tan importante salvarnos que no lo quiso dejar para nadie más. Lo quiso hacer personalmente. Por eso vuelvo a repetir cómo empieza el capítulo 2. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si la ignoramos, si le faltamos al respeto. No hay forma de ser salvos si no es por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que seamos respetuosas, cuidadosas y diligentes, aplicadas, como lo hemos estado viendo, para cuidar esta salvación, porque el autor de nuestra salvación es Dios mismo. Que Dios las bendiga, hermanas.